Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos. En nombre de Editorial Planeta les damos la bienvenida a la presentación del libro La Guerra Global Invisible que publicamos en el sello Crítica. Esta noche su autor, Carlos Alberto Patiño Villa, conversará con el historiador y doctor en geografía Tomás Pérez Bejo. Carlos es doctor en filosofía, historiador, profesor titular de la Universidad Nacional. Tomás Pérez Bejo, un invitado muy especial, es doctor en Geografía e Historia, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos para que escuchar la conversación que tendrán. Muchas gracias. Hola, muchas buenas noches y muchas gracias a todos. Antes de dialogar, Carlos me ha pedido que haga una pequeña presentación de su libro y como yo soy muy obediente le voy a hacer caso. La verdad es que lo de presentar el libro de Carlos, por un lado, se lo agradezco mucho, es un honor estar aquí con ustedes, Carlos. Pero por otro lado, presentar el libro de un amigo siempre es un problema. Siempre es un problema porque si uno hace una crítica que no es suficientemente elogiosa y el ego de los autores normalmente es absolutamente gigantesco, con lo cual nunca es suficientemente elogiosa, pues lo único que hace uno es ganarse un enemigo. Normalmente no es solo un enemigo, porque son dos o tres, porque es el enemigo del autor, autora, o además hay que incluir a su esposa, marido, si tiene un amante hay que excluir también al amante, o sea, con lo cual cada presentación uno resulta que se hace tres amigos. Las hijas, claro, las hijas también, si además en el caso de Sara y Sophie que están por ahí, tendría dos enemigas además muy virulentas. Entonces, eso siempre es un problema. Pero si uno es muy elogioso con respecto al libro, pues claro, todos ustedes dicen, hombre, claro, si es su amigo, ¿qué va a decir? ¿No? Entonces, ¿qué va a contar? Con lo cual, es siempre un asunto complicado. Y claro, después de esto me dirán ustedes, ¿y por qué aceptó usted hacer esta presentación? Bueno, hay dos motivos. Uno que es obvio, aquellos que conozcan a Carlos, es que es un excelente amigo, pero es muy pesado, con lo cual una vez que te pide que le presentes el libro, si se te ocurre decirle que no, pues no sirve, porque seguirá insistiendo y insistiendo y insistiendo, y entonces pues uno acaba presentando el libro, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Y este es el motivo fundamental, porque yo creo que este es un buen libro y es un libro que merece la pena. Y no de todos los libros que se publican se puede decir esto que acabo de decir. Y creo que es un buen libro por lo siguiente. Porque es un libro que ayuda a comprender el mundo. Y los buenos libros tienen ese efecto, ¿no? Nos ayudan a comprender el mundo y a entender el mundo. En principio, uno podría preguntarse, hombre, sí, pero la guerra de Ucrania pues tampoco es tan difícil de comprenderla. Sí es difícil de comprenderla, porque una cosa son los hechos y otra cosa son la comprensión de los hechos. Y para entender los hechos hay que hacer un análisis global y hay que hacer un análisis a fondo. Eso que Ferguson, un historiador, dice que hay que moverse más allá de lo evidente. Hay que moverse más allá de lo evidente y tratar de entender qué es lo que hay detrás de esos hechos, detrás de lo que podemos llamar la espuma de los días, ¿no? Lo que la prensa nos va trayendo todos los días, pero cuál es lo que se encuentra detrás de este fenómeno. Esto cabría decirlo de la guerra de Ucrania y cabría decirlo de cualquier fenómeno social. Si los hechos no se movieran más allá de lo evidente, el trabajo de todos los científicos sociales, historiadores, politólogos, carecería de sentido. Es decir, o sea, si simplemente lo que hubiese que explicar es lo evidente, pues no habría que explicar nada. Yo creo y estoy convencido de que sí que hay que explicar mucho y que hay que intentar entender los hechos. En este sentido, el libro de Carlos es un libro que tiene una cosa para aquellas personas que no tengan demasiada información. Es una narración de los hechos clara, sintética, y ya estoy diciendo
te estoy halagando para que no seas mi enemigo. Es de una enorme claridad y precisión, pero además a partir de una ingente cantidad de información. Es decir, es un libro en el cual Carlos recopila, analiza y resume hasta hacerla digerible una enorme cantidad de información, como decía, pero tanto, no solo para los especialistas, es decir, también para un público no especializado. Yo creo que alguien que no sepa nada de la guerra de Ucrania y de las implicaciones de la guerra de Ucrania, leyendo este libro acaba teniendo una información absolutamente pertinente. Pero además de esa narración de los hechos, que ya digo, es un mérito del libro, pero no es lo que más me interesa aquí, sino va más allá de lo evidente y lo hace más allá de lo evidente a través de lo que podríamos resumir como ver lo que hay detrás de esos hechos. Y lo que hay detrás de esos hechos son el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. En primer lugar, el libro está construido de forma que permite un análisis en profundidad a partir de la historia. Es el libro de un historiador. Es el libro de un historiador que intenta explicar los hechos no solo en lo que es evidente, eso que les decía de Ferguson, sino lo que hay de fondo, de profundidad. Y de fondo, de profundidad, además, desde el punto de vista histórico, un hecho que a mí me interesa mucho resaltar en el libro de Carlos es que los motivos de una guerra siempre son mucho más complejos de lo que parece. Y ha habido una especie de tendencia a una cierta simplificación, que es lo que yo llamaría una especie de economicismo barato, es decir, los motivos de la guerra tienen que ver con intereses económicos, etc. Yo creo que el libro de Carlos demuestra de forma muy fehaciente que los intereses económicos juegan un papel bastante secundario y que en realidad la humanidad llevamos siglos matándonos unos a otros por intereses ideológicos, por problemas identitarios, etc. Y me parece que ese es uno de los asuntos fundamentales del libro sobre la guerra de Ucrania. Digamos que deja de lado esta visión superficial de no, es que hay intereses económicos. No, los rusos y los ucranianos no se están matando por intereses económicos, están matando por algo que Carlos explica muy bien y que tiene que ver con el trasfondo de lo que está este libro. Y el segundo asunto de ese análisis en profundidad es la geografía del conflicto. La geografía del conflicto. ¿Qué entiendo por geografía del conflicto? La geografía del conflicto es intentar entender que es un conflicto de carácter global. Y quizás sobre eso voy a volver más adelante y volveré con más atención, pero quiero enunciarlo ahora. Un conflicto global que yo me atrevería a decir, y eso después me gustaría discutirlo con Carlos, es como una especie de tercera guerra mundial a plazos, porque la guerra de Ucrania no es solo la guerra de Ucrania, sino que es la guerra de Ucrania relacionada, y creo que eso lo demuestra de forma muy palpable, con toda una serie de conflictos que están teniendo lugar en otros lugares del mundo. Es decir, la guerra de Ucrania actúa como una especie de detonante de otra serie de conflictos latentes que acaban relacionados con ello. Pero no en cualquier lugar, sino en un lugar que Frank Koppan, un historiador realmente interesante, Peter Frank Koppan, ha denominado el corazón del mundo. Es decir, el corazón del mundo es el lugar ahí en el cual históricamente han chocado las civilizaciones. Pero en un lugar que, además de ser el corazón del mundo, tiene una peculiaridad, es que es una frontera absolutamente inestable. Para que se hagan ustedes idea desde qué punto esa es una frontera inestable, desde Polonia al Mar Negro aproximadamente, si nosotros tomamos el siglo pasado, alguien pudo haber nacido en esa frontera, no moverse nunca de su pueblo y cambiar hasta 3 veces de nacionalidad. Cambiar hasta 3 veces de nacionalidad, ser ruso en un momento, miembro del Imperio Austrohúngaro en otro, polaco en otro, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que normalmente la mayor parte de los pueblos que se encuentran en esa frontera durante ese mismo siglo XX han cambiado hasta 3 veces de nombre. Eso por un lado, es decir, esa geografía del conflicto en ese momento central.
pero también en un contexto especialmente cambiante, que es el fin del orden que se forjó tras la Segunda Guerra Mundial. El fin del orden que se forjó tras la Segunda Guerra Mundial y en la cual nos encontramos involucrados, nos encuentran involucrados todos los demás conflictos girando en torno a ese conflicto madre o a ese conflicto desordenador, con una sola excepción. Y volveré también sobre esto más adelante y después quizás me gustaría también discutirlo con Carlos, que sería lo que podemos llamar la excepción latinoamericana. A veces uno tiene la impresión de que el único lugar del mundo donde la Guerra Fría no ha concluido es en América Latina. Por lo tanto, en este conflicto global, Latinoamérica parece como una especie de lugar extraño en el que no ocurre nada. Por último esto, y me parece una visión, también esta es una pregunta que quiero hacerle después a Carlos, es que la guerra vista desde Rusia es una guerra religiosa. Una guerra religiosa, lo de religiosa lo pongo entre comillas. Carlos además hace algo que yo en pocos libros sobre este conflicto lo he visto, y es plantearlo a partir de la guerra de Crimea en el siglo XIX, que fue también una guerra religiosa. ¿Fue una guerra religiosa en qué sentido? En el sentido de que la Rusia actual obviamente no es religiosa, aunque bueno, habría que ver qué papel está jugando la Iglesia ortodoxa en el conflicto, pero en que Rusia lo vive como una agresión a sus valores. Eso es lo que entiendo por una guerra religiosa. Es decir, para Rusia la guerra es algo que lo entiende como un ataque a lo que representa esa cosa que no sé cómo se puede definir, pero que parece que algunos ideólogos rusos lo tienen muy claro, que es la civilización rusa. Y ojo, no hablo de una cultura nacional, hablo de algo que va mucho más allá. Es la existencia de una civilización rusa distinta, diferente y enfrentada con la europea. ¿Cómo hace esto Carlos? Voy a hacer algo que nunca me gusta cuando hago la presentación de un libro, pero yo creo que este libro se lo merece, que es que voy a hacer una especie de rápido resumen, de los distintos capítulos que componen este libro, para que se hagan una idea de la riqueza del libro y sobre todo, porque ese es el objetivo de cualquier presentación de un libro y además está por ahí el editor, con lo cual estará de acuerdo conmigo, que es convencerles a ustedes de que tienen que comprarle, ¿no? Es decir, entonces yo simplemente les voy a contar por qué es necesario que compren este libro, pero analizando un poco en qué se compone. El primer capítulo, que se titula Más de 36 meses de guerra, es un capítulo en un primer momento simplemente descriptivo. Es decir, lo que cuenta es lo que ha pasado en la guerra durante esos meses y cómo se ha desarrollado. Pero tiene un enorme interés porque desmonta en gran parte los argumentos de Rusia con la guerra entendida como una guerra de defensa. Es decir, lo que aparece claro en este primer capítulo es que la guerra no es una guerra de defensa, hay un agresor. Yo creo que tampoco es un gran descubrimiento, pero me parece que hay que destacarlo, que es Rusia. Y además de haber un agresor que es Rusia, hay otro aspecto sorprendente, que es y que a veces nos olvidamos. Rusia se plantea la guerra como una guerra que iba a durar unas pocas semanas porque parte del supuesto que desde luego no iba a haber ninguna oposición por parte de los ucranianos. Este sería, digamos, que la parte de ese primer capítulo. El capítulo 2, que se titula Las consecuencias internacionales directas de la guerra, es un capítulo complejo que parte de una idea sin la cual creo que no se entiende nada, que es el contexto posimperial ruso. ¿Qué entiendo por contexto posimperial ruso? Entiendo que fundamentalmente la Unión Soviética en gran medida fue la continuación del antiguo imperio de los zares, desde el punto de vista geopolítico, no entro en asuntos ideológicos. Con una tradición imperial en el cual Rusia actúa como una nación imperial que controla un inmenso territorio en torno a él. Un imperio que después de la caída de la Unión Soviética se muestra enormemente difícil de mantener, pero en el cual no todos los pueblos que forman parte del imperio
tienen la misma función. Y ahí, fundamentalmente, habría una cuestión que yo creo que Carlos la plantea muy bien, a mí por lo menos me ha convencido, y es que entre estos grupos hay dos grupos nacionales, signifique eso lo que signifique, que son especiales, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y después está el resto de las repúblicas que habían formado parte de las repúblicas de la Unión Soviética. ¿Por qué Rusia, Bielorrusia y Ucrania son especiales en ese contexto internacional? Porque dentro de esa ideología posimperial rusa, Ucrania, Bielorrusia y Rusia formarían el corazón del mundo ruso. Y por lo tanto, esa ruptura aparece como una ruptura absolutamente problemática, que bueno, tiene un momento de ruptura, que es el Pacto de Beroecha, pero que, digamos que desde un cierto paneslavismo ruso, eso va en contra de la naturaleza de esa gran Rusia imperial, porque dentro de ese pensamiento, rusos, bielorrusos y ucranianos son todos rusos. Y eso me parece que es importante, pero el contexto es que se separan. Esa sería la primera parte de ese capítulo. La segunda es la redefinición de las alianzas rusas, que es una definición ambigua, ¿no? Porque por un lado está China y Corea del Norte, que digamos que ahí sí que vienen de una vieja tradición de alianza con la antigua Unión Soviética, pero como relaciones, como todos ustedes saben, enormemente conflictivas, principalmente en el caso de China, indirectamente con el caso de Corea del Norte, pero que el conflicto ucraniano ha vuelto a afianzar esa alianza y la aparición de un aliado nuevo, que es Irán. Y eso, en el contexto de ese conflicto global, el que Irán aparezca como un aliado de Rusia, eso sí es una auténtica novedad y que, insisto, tiene que ver con ese conflicto. El tercer aspecto relacionado con estas consecuencias directas es la reordenación del espacio europeo. Y fundamentalmente, cuando me refiero a la reordenación del espacio europeo, me refiero a dos casos paradigmáticos e importantes, aunque sean dos países relativamente menores, que son Suecia y Finlandia, que durante toda la Guerra Fría aparecieron como países neutrales, en gran parte por imposición de la Unión Soviética, pero que una de las medidas inmediatas que toman al día siguiente prácticamente de la invasión rusa de Ucrania es su petición de integración dentro de la Alianza Atlántica, de lo que normalmente conocemos con la OTAN. Eso cambia radicalmente el juego en la Europa oriental, porque estos dos países que hacían de alguna forma como tapones entre las dos grandes alianzas, habían hecho como tapones en la Guerra Fría, pasan a decantarse por un lado. Y el asunto de Turquía. Turquía es que en este asunto ha jugado un papel enormemente ambiguo porque, por un lado, Turquía, como todos ustedes saben, es miembro de la OTAN, pero en esta guerra ha mantenido una neutralidad que en muchos aspectos, en muchos momentos, es una neutralidad con una cierta cercanía a Rusia. No voy a ir más lejos en este aspecto. Y, por último, dentro de las consecuencias internacionales de la guerra, es la mala gestión estadounidense de la crisis. Y esto me interesa mucho resaltarlo, porque en esta generación de nuevas alianzas que vemos una Rusia que se crea una especie de grupo de países aliados, algunos involucrados directamente en la guerra, como es el caso de Corea del Norte, otros no de manera directa, pero con un fuerte apoyo indirecto, que es el caso de China y el caso de Irán. En el caso de Estados Unidos da la impresión que ha jugado con una torpeza geopolítica absoluta. Es decir, por un lado, parece que ha despreciado a sus aliados tradicionales, es decir, los países de Europa Occidental, y por otro lado, quizás el aspecto más llamativo es el caso de la India. La India es una gran potencia demográfica, es una gran potencia económica en algunos aspectos, y entonces parece que Estados Unidos está buscando echarla en manos de la alianza de sus enemigos. Es decir, cuando uno oye que Trump ha decidido ponerle un 50% a los aranceles de la India, la verdad es que le parece una medida absolutamente errónea y equivocada.
Si a esto añadimos que hay una herencia ambigua pero firme de alianza tradicional en la India con la Unión Soviética primero y con una ambigüedad con respecto a Rusia, no se entiende muy bien el papel que está jugando Estados Unidos. Pero eso está modificando completamente el mapa global internacional. El capítulo 3, Carlos lo que analiza son las consecuencias internacionales indirectas. Y eso me parece que es un asunto bastante llamativo, porque lo otro formaría parte de lo evidente. Las indirectas no formarían parte de lo evidente, formarían parte de lo que el análisis nos permite incluir. Uno sería la reactivación de los conflictos en Oriente Medio y África. Me parece que ese es un asunto central y me parece que Carlos acierta cuando dice, bueno, en el laberinto de Oriente Medio, que está todos los días en la prensa, como ustedes pueden ver, la influencia del conflicto ucraniano es indirecta, pero enormemente importante. Es un capítulo que, desde luego, yo considero que es de lectura imprescindible para quien quiera entender lo que está en juego en Gaza. Cuando digo lo que está en juego en Gaza, me refiero a algo que va mucho más allá de un enfrentamiento entre buenos y malos, entre asesinos y víctimas, etcétera, y que tiene que ver con ese problema de una geopolítica global. Es algo que Carlos desmenuza de manera implacable, tanto cuando analiza lo que está detrás de los posicionamientos de Israel como de los de Hamás. Y me parece que eso, Carlos, creo que es uno de los grandes aportaciones del libro al debate público en estos momentos, que es intentar entender qué está en Gaza. Lo de África es un asunto mucho más complicado, porque de África no se habla, ¿no? O sea, África es como una especie de agujero negro en el cual no parece que pasa nada, ¿no? No se sabe qué está ocurriendo. Y entonces, de pronto, claro, cuando uno acaba de leer este capítulo de Carlos, descubre que en África no solo no es que no esté pasando nada, están pasando muchas cosas, y están pasando muchas cosas importantes, y fundamentalmente está pasando una, yo creo que fundamental, que es que los países europeos, y principalmente Francia, la antigua potencia colonizadora de muchos de ellos, simplemente han sido barridos del mapa africano. Es decir, formaban parte de una especie de hinterland en el cual estaban incluidos todos ellos bajo una cierta especie de pseudoprotectorado francés, y los franceses directamente han sido expulsados de toda la zona del Sahel. ¿Quién ha ocupado el lugar? Bueno, pues el lugar le han ocupado fundamentalmente, por un lado, los mercenarios rusos que han aparecido en ese escenario, y sobre todo China. Por lo tanto, de alguna forma lo que está ocurriendo es que está basculando hacia la influencia de ese primer bloque del que les había hablado, que serían Rusia, China, Irán, etc. Y el capítulo 4, siguiendo con este modelo de las consecuencias indirectas, lo que nos cuenta es qué está pasando en Asia Central, del Sur y el Pacífico. Yo creo que tiene sentido analizarlos de manera separada de los otros, por su importancia y por las repercusiones directas, porque es una región que, a pesar de no estar implicada directamente en la guerra, a pesar de que no aparezca en las noticias internacionales o aparezca de forma muy poco llamativa, incluye toda una serie de conflictos que se integran dentro de este conflicto mayor y que pueden ser absolutamente desestabilizadores. No sé si Carlos, esa es una pregunta que también quiero hacerlo después, piensa que estamos al inicio de la Tercera Guerra Mundial y no nos damos cuenta de ello, pero esa sería una pregunta que me gustaría que la contestase. Pero yo creo que si la Tercera Guerra Mundial inicia, a pesar de todo, no va a iniciar en Ucrania, Va a iniciar en ese mundo de Asia Central y del Asia del Sur, con una serie de conflictos que Carlos analiza también y expone de forma muy clara. Por un lado, el conflicto intercoreano, que es un conflicto que parece un conflicto muerto, un conflicto sobre el cual parece que nadie habla, pero no recordemos que la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es una frontera absolutamente, es un polvorín y estamos en una situación en la cual no hay una situación de paz, sino lo que hay es un armisticio. Y eso, repito, está ahí. Hay
el asunto de Taiwán. El asunto de Taiwán y el conflicto chino-taiwanés tiene una explicación relativamente sencilla. Es decir, China, lo mismo que el caso de Rusia con Ucrania, no acepta que Taiwán sea algo diferente de China, aunque en estos momentos no forme parte del aparato burocrático chino. Si la guerra en Ucrania termina, como parece bastante posible, con una incorporación de parte de los territorios ucranianos a Rusia, no sé en esos momentos quién le puede negar a China el derecho a intervenir en Taiwán. Desde luego, no creo que Estados Unidos pueda hacerlo. Están, y ese sería el tercer aspecto de este capítulo, los conflictos en torno a India, que es como una especie de electrón libre en todo este esquema, porque por un lado, bueno, acabamos de ver en los últimos días que ha habido un cierto acercamiento a China, pero no debemos olvidar que India y China son rivales conflictivos, son rivales en Asia. Está el conflicto con Pakistán, que es un conflicto en el cual no ha llegado a una guerra abierta, pero hay escaramuzas continuas en torno a Cachemira, en torno a la frontera entre Pakistán y la India, y algo que me parece que a veces nos olvidamos. Estamos hablando de Pakistán e India, dos países con un peso demográfico absolutamente significativo, es decir, todavía hasta hace unos años China era el país más poblado del mundo. En estos momentos el país más poblado del mundo es India. Y tanto India como Pakistán tienen armas nucleares, que me parece que es un asunto absolutamente central. Y están, aunque de manera más larvada, los conflictos en torno a Japón, una antigua potencia imperial con la cual todos tienen reivindicaciones. Los tiene Corea, los tiene Rusia, los tiene China, etc. Entonces, ese sería, digamos, la otra parte. Y el capítulo 5 es el capítulo que Carlos dedica a América Latina. Me voy a permitir, Carlos, y espero que esto no te haga que dejes de ser mi amigo, no ofenda tu ego. Yo creo que es el capítulo menos brillante desde mi punto de vista. Es el capítulo menos brillante del libro. La descripción, como la de todos los demás capítulos, es precisa, sintética, pero el análisis resulta mucho menos iluminador. El análisis, yo creo que le falta algo. En descargo de Carlos hay que decir que se trata de introducir racionalidad en una política exterior fragmentada, en el caso de la política exterior de los distintos países de América Latina, y que parece moverse más por fantasmagorías que por la razón. Y por lo tanto, intentar hacer un análisis de una política exterior caótica resulta realmente complicado. Es decir, es un reto que desde luego difícil de enfrentar. Al margen del que el papel de la región en la política exterior es, por decirlo de manera suave, bastante poco brillante. Yo creo que, y eso me parece que los que nos dedicamos a la historia, y los que nos dedicamos a la historia de América Latina, como es mi caso fundamentalmente, tendríamos que reflexionar sobre ello, y es que de las independencias para acá, todos los países de América Latina, sin excepción, han sido más objeto que sujetos de la política internacional. Y por lo tanto, como han sido más objeto que sujetos de la política internacional, resulta muy complicado decir qué posturas están tomando, porque toman las posturas que corresponden a un seguidismo con respecto a una política de la cual no actúan. Yo creo que en el fondo el problema tiene que ver, y quizás, Carlos, esa es una pregunta que me gustaría que también me respondieses, a veces estoy planteando muchas preguntas, no sé si vas a respondérmelas todas, me gustaría que me las respondieses. Es que yo no sé si América Latina existe, pero lo que sí estoy seguro es que América Latina no es. Y cuando digo no es, me refiero a no actúa como un sujeto internacional. Claro, ¿cuál es el problema que se encuentra Carlos en el libro? Y que me parece que es el que se encuentra cualquiera de estos. Es que no hay una política exterior de América Latina con respecto al asunto de Ucrania. No hay una política exterior con respecto al asunto de Ucrania, sino que cada país es un mundo, ¿no? Pero es un mundo no solo los grandes países, es decir, no tiene nada que ver la postura de México con la postura de Brasil, por hablar de los dos gigantes demográficos y económicos de América Latina,
pero tampoco tiene nada que ver con un país prácticamente despreciable como es Nicaragua. No, despreciable, obviamente, entiéndanme, no digo que los nicaragüenses sean despreciables, me refiero a que es un país despreciable desde el punto de vista de su peso geopolítico, ¿no? Es un país absolutamente marginal, o Cuba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso es un asunto, y quizás corrija lo que dije, no es que el artículo de Carlos sea menos brillante, es que el papel de América Latina es muy poco brillante en la geopolítica exterior. Y entonces, digamos que ese sería el resultado. Y queda el capítulo 6. Capítulo 6 tiene un título curioso, que es Trump y la paz imperial en Ucrania. Yo creo que solo por el concepto de paz imperial que maneja Carlos en este libro, su libro merecía la pena. Es decir, si este libro solo tuviese el último capítulo, sería ya un libro importante. Ahora, el asunto de la paz imperial, como yo creo que además Carlos se debe de sentir absolutamente feliz, porque claro, desde la primera vez que a mí me habló, quiero hacerles una aclaración, yo es que este libro casi me lo sé de memoria sin leerle, porque como cada 2 por 3 Carlos me llamaba y me contaba sus grandes descubrimientos. La primera vez que a mí me habló de la paz imperial, la verdad es que me dejó muy sorprendido. La verdad es que digo, pues, ¿por qué a nadie se nos ha ocurrido esta idea? ¿No? Es decir, porque esta idea de la paz imperial. Lo que pasa es que después de eso, según ha ido evolucionando la guerra de Ucrania y según ha ido evolucionando la geopolítica internacional, de vez en cuando Carlos me llamaba y me decía, ¿ves? Todo lo que yo te dije, esto lo confirma. Y efectivamente, todo lo que me había dicho lo confirma. Entonces yo creo que eso, en vez de contártelo, yo creo que es mejor que lo cuentes tú, ¿no? Es decir, o sea, que después ahora cuando vaya a acabar, creo que les explicas este concepto de la paz imperial, porque me parece que es, yo creo que es uno de los grandes hallazgos de tu libro. Al margen de este concepto de la paz imperial hay algo que sobrevuela todo este capítulo, que es algo fascinante y que a mí sobre todo me dejó absolutamente sorprendido, que es la forma en que Estados Unidos ha gestionado esta crisis del orden internacional a partir primero de la caída del muro de Berlín y ahora ya de manera definitiva la guerra de Ucrania. Yo supongo que no es necesario que les diga que después de la guerra de Ucrania el orden internacional que se había fijado por los vencedores en la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires. No queda absolutamente nada de él. Pero resulta sorprendente porque es como si, no me lo tomen de forma literal, pero créanme, o si no, discútanmelo, pero lean el libro de Carlos antes de discutírmelo. Es como si Estados Unidos fuese el primer imperio de la historia de la humanidad que decide suicidarse. Es decir, decide abandonar su capacidad de influencia, y estoy pensando fundamentalmente en las políticas de Donald Trump. Claro, si uno está buscando aliados y le impone a sus aliados, como en el caso de la India, unos aranceles del 50%, pues estarán de acuerdo conmigo en que es una forma de buscar aliados un poco compleja, ¿no? O sea, complicada. Pero da la impresión que con respecto a la OTAN está pasando lo mismo, y eso también es una pregunta que quiero hacerle a Carlos, porque yo tengo la impresión de que la OTAN está a camino de convertirse en una alianza mucho más parecida a lo que fue el antiguo Pacto de Varsovia que a lo que históricamente fue la OTAN. La OTAN funcionó durante todo el periodo de la Guerra Fría como una especie de alianza voluntaria en la cual obviamente había un primus inter pares que eran los Estados Unidos, pero digamos que el resto de los aliados, el aliado principal mostraba un cierto respeto hacia ellos. Frente a esto, el Pacto de Varsovia no era así, es decir, el Pacto de Varsovia funcionó siempre de manera absolutamente vertical y cuando alguno de los países planteaba salirse del redil, piensen en el caso de Hungría o en el caso de Checoslovaquia, pues lo que hacía el Pacto de Varsovia, es decir, Rusia, era invadirle y punto, ahí se acababa el asunto. Sin embargo, la forma en la que últimamente Trump está tratando a sus aliados europeos es una forma en la cual casi cada vez más da la impresión que lo que le está diciendo es, a ver, ustedes obedezcan y además paguen, ¿no? O sea, porque esa sería la otra parte del asunto. Entonces, digamos que espero, con lo que les he contado y con lo que voy a discutir ahora con Carlos, lo que me respuesta, les haya convencido de que
tienen que comprarse este libro y tienen que leerlo. O sea, yo creo que es un libro, insisto, importante y con una aportación relevante a un mejor conocimiento de la geopolítica mundial. Les diría algo más, es uno de esos libros que a mí al menos me produce una clara envidia. Me hubiese gustado escribirle yo, pero bueno, le he escrito a Carlos, ¿qué le voy a hacer? Entonces no me queda más remedio. Y ya para terminar, solo quiero hacer referencia a algo que no sé lo que tiene que ver Carlos en él, porque eso no me lo ha contado, pero que me parece absolutamente importante. Son los mapas. Supongo que ahí tuvo que ver mucho la editorial, pero los mapas de este libro son absolutamente ilustrativos. Pero son absolutamente ilustrativos porque ayudan a entender el mundo y sobre todo los sistemas de proyección que se están utilizando, la forma desde cuando están hechos los mapas, me parece que es un acierto fundamental. Y Carlos, después de todo esto que te he dicho, solo me queda, para congraciarme contigo, felicitarte. Me parece un libro espléndido. A todos ustedes, insisto, lean el libro. Es un libro que no sé si les va a hacer mejores personas, pero les va a hacer entender mejor el mundo. Y no sé, te he hecho como una docena de preguntas, o sea, respóndalas usted. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, muchas caras conocidas, me hace muy feliz. Están Sara y Sofía, ya con eso todo está hecho y dicho. Este libro tiene una sola página importante, es la página de Sara y Sofía. Y dicho esto, pues tengo que decir que no le crean a Tomás las primeras palabras que dijo, que se siente comprometido, que porque es un amigo. No es cierto. Tomás es de aquellas personas que tienen un carácter recio, que responde cuando quiere, no responde cuando no quiere y casi nunca quiere. Y además yo le pedí que lo presentara el libro porque sabía que sus comentarios podían ser terriblemente demoledores o podrían ser de alguna manera dar algún margen de existencia, y me ha dejado un balón de oxígeno mucho más, así que me siento bastante satisfecho, Tomás. Increíble en tu humanidad, los que te conocemos, que hayas sido tan buena persona hoy. Luego de esto, Tomás ha planteado un montón de preguntas. Yo quiero arrancar con lo siguiente, y es una de las preguntas que Tomás lanza, que es importante, que atraviesa el libro, es si en efecto estamos en una especie de tercera guerra mundial, y es una especulación permanente en el debate de si estamos en una tercera guerra mundial o no lo estamos, si en qué condiciones estamos enfrentándolo o no, y ahí yo quiero aludir a un historiador que se me ha vuelto una inspiración fundamental para armar este libro, para darle respuesta a este asunto. Y la pregunta era: ¿qué es lo que Ucrania desencadena? ¿Por qué Ucrania desencadena tantos elementos de conflictos que ya existían, pero termina generándoles una matriz global mucho más fuerte? El historiador al que me refiero es un señor llamado Christopher Clark, en un libro que se llama Sonámbulos, de 2014, dedicado a evaluar si la Primera Guerra, o por qué la Primera Guerra Mundial era una guerra mundial. Y lo que él se pregunta es: ¿qué es lo que sucede con la guerra alrededor de Serbia, y qué impacto tiene la guerra alrededor de Serbia para que se convirtiera o pasara de ser una guerra regional a una guerra mundial? Y la respuesta que hace Clark es una respuesta que es fascinante y que a 80 años de la Segunda Guerra Mundial resulta ser plenamente vigente. Y es que la guerra en Serbia se vuelve mundial porque habían dos grupos de países con alianzas que tenían dos ideas del orden internacional completamente distintas. Esto no quiere decir que fueran países que compartieran todos los valores, todas las perspectivas, pero compartían un elemento fundamental: dos nociones completamente opuestas del orden internacional. Y en esa medida, al compartir dos nociones completamente opuestas del orden internacional, pues una guerra como la de Serbia, con el asesinato del príncipe heredero, el archiduque, pues implicaba o permitía que esa guerra se volviera una guerra mundial. En efecto, creo que en Ucrania estamos frente a una guerra que termina de alguna forma generando las condiciones para que sea una guerra mundial. No parecida a la Primera o la Segunda Guerra Mundial que ya conocimos, podríamos decir una guerra mundial diferida, podríamos decir que es una guerra mundial que encadena otras dinámicas, etcétera, pero sí hay una ruptura del orden mundial construido al final de la Segunda Guerra Mundial,
con un elemento que además tiene que ver con el último capítulo, y es la llegada de Donald Trump a su segundo mandato, que esto no arranca con Donald Trump, además hay que decirlo, Estados Unidos viene en una larga duración retirándose del mundo. Lo que pasa es que es mucho más visible en el caso de Donald Trump porque lo hace abruptamente y es ir en contra de sus propios aliados, marcar una ruta aislacionista mucho más visible que en el gobierno de Obama o que en el gobierno de Clinton. Incluso, de hecho, Clinton fue mucho más aislacionista, digamos, o por lo menos más consistente y menos visible en ese contexto, y termina, digamos, generando una condición de retiro abrupto de la realidad, y eso sí termina generando, digamos, un mecanismo mucho más contundente. La forma en que la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha impactado el conflicto palestino-israelí es muy interesante y de una gran dinámica. Dicho de otra forma, Israel no podría estar haciendo lo que hace hoy si la guerra de Ucrania no hubiese existido. Y esto lo explico con detalle en la parte del libro donde está allí, lo cuento con bastante detalle en el sentido en que el ataque, la actual situación en Gaza, por ejemplo, arranca del ataque brutal que hace Hamas, un grupo islamista radical, para nada crean que es un grupo, digamos, amplio, deliberativo, y hace un ataque brutal contra Israel, el mayor ataque terrorista que Israel sufre, Israel, apelando al derecho a la defensa, va contra Hamas, que además había construido una red de túneles muy importante, más de 500 kilómetros de túneles en un territorio que solo tiene 305 kilómetros cuadrados, y Israel comienza una guerra de demolición muy importante, pero una vez la comienza, y esto es muy interesante, en la Casa Blanca queda claro que lo que está en juego son dos alianzas en camino. Y en ese contexto, para Israel es evidente que se trata no solo de atacar a Hamas, sino también a Hezbollah, también confrontar el régimen de Siria, pero sobre todo en últimas, confrontar a Irán. Recuerden, hay una alianza importante que es Rusia, China, Corea del Norte e Irán, y del otro lado Ucrania, con la Unión Europea y la OTAN. Y en ese contexto, bajo la presidencia de Biden, para el gobierno de Israel, lo que había era la punta de lanza en la confrontación, en el reordenamiento de toda un área del Medio Oriente para irse en contra de la otra alianza, y obviamente ahí es donde se entiende que la guerra además incluya hasta ahora lo que se conoce con un nombre un poco folclórico de la guerra de los 12 días, del enfrentamiento entre Israel y Estados Unidos contra Irán, que se deriva de todo este contexto global. Y obviamente implica cambiar esa alianza. Aquí hay dos detalles adicionales que son muy importantes, y es que un país beligerante desde el comienzo es Bielorrusia, pero el otro aliado clave era Siria. Y en el marco también de estas guerras es que se derroca a Bashar al-Assad a comienzos de diciembre del año pasado, un derrocamiento en el que tenía que ver fundamentalmente Turquía, en ese papel ambiguo que Turquía permanentemente ha venido, digamos, asumiendo. Esto estoy tratando de armar un poco por qué es una guerra mundial. Habría que recordar que hay otros dos países fuertemente beligerantes, que son Corea del Norte y China. Más visible Corea del Norte que China. China vende tecnología de doble uso, civil y militar. China provee respaldo económico, provee un respaldo diplomático muy importante. Si recuerdan, a principios de junio hubo un debate muy importante entre la Unión Europea y China por cuál era el papel que China tenía frente a la guerra en Ucrania, y el responsable de la política exterior china respondió que para China no es aceptable la derrota de Rusia o cualquier cosa que se le parezca en la derrota de Rusia en la guerra de Ucrania, pero todavía en el caso de Corea del Norte es mucho más importante. Corea del Norte ha comprometido tropas, a casi 20.000 soldados norcoreanos han participado. Eso no solamente es un apoyo, es adquisición de experiencia, porque el ejército de Corea del Norte no va a la guerra real desde 1953, y esto obviamente implica una serie de condiciones. Venta de armamento, venta de municiones, intercambio de tecnologías ruso-Corea del Norte, pero recuerden además que en septiembre del año pasado Corea del Norte anuló el artículo de la Constitución de Corea del Norte que obligaba a la reunificación pacífica con Corea del Sur, y Kim Jong-un pues hace toda una intervención de qué significa la renuncia, la ruptura de la condición de reunificación pacífica con Corea del Sur, de forma tal que pues hay una serie de conflictos implicados. En efecto, quizá lo menos visible es lo de África,
Sin embargo, cuando uno lo empieza a mirar con detalle, está claramente involucrado. En el caso, por ejemplo, en la guerra de Sudán, es evidente que hay un bando en el que está Ucrania y los países occidentales y otro en el que están Rusia y otras potencias jugándose un papel muy importante. Lo mismo sucede en Malí, por ejemplo, o lo mismo sucede en otra serie de conflictos que aparecen allí, que cuento con detalle, pero además ha habido, y esto es muy interesante, una serie de reportajes de guerra que han mostrado cómo en los combates en diversas guerras en África han participado de manera directa tropas especiales ucranianas con fuerzas mercenarias contra fuerzas mercenarias rusas o soldados de fuerzas especiales rusas en combates específicos, además de otra serie de fuerzas multinacionales. En este caso, me voy emocionando, qué pena. Suelo hablar rápido, me emociono, voy a hablar despacio. Se me olvida cuando hablo despacio. Hay algo que es... me perdí. Hay algo que es muy importante en todo este contexto y es que yo creo que algo que sucede en África que es muy visible es que hay una recontratación de mercenarios. El mundo contemporáneo además está marcado por el resurgimiento de las fuerzas mercenarias, pero no hay que olvidar que hoy, como en el siglo XIX o en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los mercenarios no solo son mercenarios, no solo son fuerzas disponibles para ser contratadas para la guerra, también representan una especie de mundialización de la guerra o de globalización de la guerra. Es decir, son fuerzas de diversos aspectos, de diversos componentes que implican que hay una cantidad de fuerzas militares disponibles para ir a la confrontación militar. Y en ese sentido comienza a producirse una especie de, digamos, de disputa o de confrontación armada global mucho más contundente o mucho más determinante de cómo se produce la guerra. Hay ahí, digamos, varios escenarios, pero yo quiero enfatizar algo que me parece emocionante, que con Tomás lo hemos discutido, es de las cosas que más me gusta llamarlo a molestarlo, y es por qué los europeos están en una situación tan irónica o tan paradójica, ustedes escojan la que más les guste. Si ustedes piensan en Europa en 1938, todavía Europa era un territorio importante en términos geopolíticos, históricos, económicos, demográficos, pero 80 años no lo es. Hace 100 años era el continente que de alguna manera creía que jugaba el papel determinante de la política global, pero 100 años después no lo es. Hace 150 años lo era, pero hoy no lo es. Es como si una serie de convicciones políticas y culturales, y no lo digo yo, lo dice Margaret Macmillan, les hubiese hecho creer que la guerra era algo que experimentaban otros territorios y otras zonas y que no los tocaría a ellos, y que la guerra era para territorios inestables y conflictivos y atrasados y bueno, etcétera. Y obviamente una de las reacciones más interesantes que suceden durante el 24 de febrero del año 2022 es que uno podía encontrar en ese momento en todo el espectro político, de un lado al otro, en todos los grupos representativos políticamente, de un lado al otro, aparecen intelectuales, políticos, periodistas que decían: no, la guerra, esto no está pasando, no es cierto, está prohibida, la guerra está prohibida, en Europa no habrá guerra, nunca iremos a la guerra. Y bueno, cuando estamos haciendo esta presentación de este libro, vamos ya por el mes 43 de la guerra, que lo convierte en una de las guerras más importantes de la guerra de Crimea en el siglo XIX, con números no oficiales, según estimativos de diversas fuentes, estamos superando el 1.600.000 muertos entre militares y civiles, principalmente militares, de los dos bandos, y en una guerra que no parece que vaya a terminar en el próximo año. De hecho, no lo voy a contar así, no es que el libro haya surgido porque la guerra no va a terminar, pero sí es importante tener claro que es una guerra que está marcando el periodo contemporáneo, y esto abre la necesidad de poder hacer un análisis mucho más contundente de qué es lo que sucede, cómo se encadenan estos conflictos. Y obviamente ahí aparece la necesidad de brindar una respuesta mucho más fuerte. Debo decir que, como le pasa a muchas personas, obviamente el libro para mí fue la manera de yo mismo explicármelo, de yo mismo contármelo, y poder armar, digamos, una explicación que fuera mucho más visible y aceptable. Esto también es parte de
de poderlo decir en clase, poderlo contar, poderlo poner digamos, en contraste con lo que piensan los estudiantes, etcétera, que juega un papel importante, y de por qué esta guerra resulta ser la guerra que rompe finalmente ese orden heredado del 45. No había sido la posguerra fría, no había sido la crisis de los misiles de 1962, digamos, más o menos se había mantenido. Pero aquí, finalmente, las alianzas se contraponen, se encuentran, se confrontan y vuelve y se echan los dados a la baraja. Es decir, al póker a jugar, o las cartas se reparte, etc. ¿Y cómo se hace este asunto? Pues a través de una acción militar mucho más contundente. Hay algunos intelectuales que creen que las guerras son guerritas y que no son problemas importantes, pero que obviamente juega un papel clave todo este asunto como un elemento, digamos, clave para pensar el futuro. Una de la crítica que hace Tomás es obviamente fuerte, pero no es para mí, obviamente. Es el capítulo sobre América Latina, no es una crítica a mí, eso creo que estamos de acuerdo, y si no, pues arrepiéntete y cree en el verdadero evangelio, porque hay un elemento que es clave, es que América Latina pareciera tener una clara vocación de irrelevancia global. No hay una vocación de intervención en el mundo, no es claro frente a qué puede actuar o no puede actuar. De hecho, algo que sorprende mucho frente a la opinión pública de América Latina es que estas guerras no tienen nada que ver ni con nosotros ni con la realidad. Son problemas lejanos, perdidos, en territorios que nadie conoce. De hecho, uno de los fenómenos más interesantes cuando la guerra arrancó en América Latina es que casi nadie sabía dónde quedaba Kiev, o casi nadie podía ubicar con claridad los países del Báltico, por ejemplo, o incluso el Mar Negro, Crimea. De hecho, me he encontrado gente con formación. Yo sé que va a sonar mal, lo que uno diría gente bien informada, pero que cuando incluso hablan de la península de Crimea, decían, es que la península de Crimea, ¿a quién le importa? Eso es un territorio lejano, perdido, no tiene ningún impacto. Pero resulta que la península de Crimea es fundamental, por lo menos en los últimos 3.500 años. Para los griegos era el Helespontus, y obviamente y toda la región del Queronesos y toda la parte norte de los griegos, y de ahí para acá, pues clave para los antiguos persas, clave para el imperio bizantino, para los otomanos era importantísimo, de forma tal que, digamos, juega un papel importante. Esto, insisto, para subrayar que América Latina tiene una clara vocación de irrelevancia global. Eso hace que estamos completamente perdidos frente a las dinámicas globales, a lo que importa en términos mundiales, y ahí tenemos una profunda confusión. Desde Brasil, pasando por México, digamos, yendo por Argentina, y ni qué decir por Colombia o Ecuador o Perú, que ni siquiera, digamos, han tenido una capacidad de tener una interpretación o una mirada estratégica de qué es lo que se juega. Debo decir que uno de los fenómenos más contradictorios, quizás uno de los presidentes más consecuentes con esto ha sido Gabriel Boric en Chile, que ha sido mucho más contundente y mucho más crítico, abiertamente crítico con la posición de Rusia, por ejemplo, mientras que en el resto de países de América Latina esto se ha perdido. De hecho, había una especie de tradición en América Latina que era respetar el derecho internacional, y en este caso el respeto del derecho internacional pues no pareciera ser una preocupación de América Latina, y se ha borrado en ese contexto. Ni qué decir de lo que opinaba Andrés Manuel López Obrador en México cuando la guerra arrancó, o la misma Claudia Sheinbaum, que cree que esto no tiene que ver con ella y no tiene que ver con ningún reordenamiento internacional. No sé qué se me queda, Tomás. Yo sí quería hacerte otra pregunta, Lilo, de lo que has contado, porque además creo que es interesante. En este caso me gustaría tener tu opinión. Es verdad que una de las claves de tu libro es esa idea de que para que haya una tercera guerra mundial lo que tenemos que tener es un grupo de alianzas que tengan diferentes ideas sobre cuál debe ser el orden internacional. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuál es la diferencia entre las ideas sobre lo que debe ser el orden internacional? Las ideas sobre lo que debe ser el orden internacional tienen, de un lado, la alianza, digamos, coreana, chino, iraní, rusa, por un lado, y por otro lado, la alianza Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Esa es una pregunta importantísima, y lo quiero hacer refiriéndome a documentos oficiales de la Cancillería rusa, donde se expresa la concepción de Sergei Lavrov de qué es lo que está en juego. Si ustedes han mirado de vez en cuando las noticias, recordarán
que hay una crítica muy fuerte de Rusia al orden internacional basado en reglas y al orden internacional basado en un sistema multilateral y en instituciones internacionales. Uno se pregunta qué es lo que está diciendo, porque no es tan claro o tan fácil discernir a qué se refiere. ¿Vamos a la guerra contra un orden internacional basado en reglas? ¿Vamos a la guerra contra un orden internacional basado en instituciones internacionales? Pero cuando uno lo desbroza con detalle y lo mira frente a la tradición histórica, y aquí a la tradición imperialista rusa, y se da cuenta que esta es una guerra por la historia, y esta es una de las cosas más emocionantes. Esta es una guerra basada en el revisionismo histórico, basada en las versiones de la historia o basada en las diversas formas en las que se pueden encajar los hechos y los datos de la historia para poder justificar la guerra. De hecho, una de las discusiones más interesantes frente a los expertos en el jus ad bellum, el derecho a la guerra, o en el jus in bello, es el debate de si en realidad Rusia está utilizando el derecho a la defensa como una práctica de la guerra que sea contundente. Y lo que se descubre en esta condición es que cuando Sergei Lavrov critica el orden internacional basado en reglas, lo que está criticando es el orden internacional de 1945 para reivindicar el derecho que él supone se deriva del derecho de los estados no sujetos a reglas internacionales. Es decir, el derecho de los estados, aquí quiero ponérselos más claros, el derecho de Rusia a tener las reglas de un imperio tal y como el imperio cree que se pueden dictar las reglas. Esto resulta, no voy a decir emocionante, resulta excitante cuando uno ve la llegada de Donald Trump al segundo periodo y ve su reivindicación sobre Groenlandia, Canadá, Panamá o la esfera de influencia sobre América y lo descubre, claro, esto es completamente compatible. Es el derecho, no del derecho internacional o de las cortes internacionales o del sistema multilateral o de las instituciones internacionales, sino de los de estados más fuertes a establecer sus reglas y a ordenar su propio campo. Y claro, desde el punto de vista ruso, creo que eso juega un papel determinante de qué es lo que ellos consideran que pueden ser parte o no, o quiénes son parte o no. Entonces, claro, aquí deben tener que esta perspectiva que además Lawrence Friedman, un historiador dedicado a temas de estrategia y asuntos militares, lo explica con mucha claridad, es que esta es una guerra con dos perspectivas completamente distintas. Para Ucrania es una guerra de liberación nacional, para Rusia es una guerra de reimperialización. Por tanto, si ustedes se fijan en la práctica, cuando Donald Trump cree que esto se va a resolver con una transacción de unos territorios, en una perspectiva transaccional, no se va a resolver con una transacción, porque el problema no son unos territorios, el problema son dos concepciones completamente distintas, de un Estado-nación que lucha por su independencia y su soberanía, o de un imperio que cree que tiene derecho a reconquistar lo que le pertenece. Esto es lo que, entre otras, explica que Vladimir Putin diga que los ucranianos no son ucranianos, que son rusos, pero no lo saben. Y que obviamente como son rusos y no lo saben, él los va a salvar de que sean no rusos y que obviamente ellos pertenecen al mundo ruso y a la esfera de la civilización rusa. Relacionado con esta pregunta, una que no has contestado. Varias veces, tanto en tu libro como en conversaciones entre nosotros, has hablado que una posible salida de la guerra puede ser una paz imperial. ¿Qué entiendes por paz imperial? Esta es otra de las cosas que no son emocionantes sino excitantes. Es una paz imperial desde el principio, desde la campaña presidencial de los Estados Unidos el año pasado, empezó a tomar forma la idea de una paz imperial. ¿A qué me refiero? Que Donald Trump negociaría durante las primeras 24 horas en su mandato, él directamente con Vladimir Putin, sin los ucranianos y sin los europeos, los términos de la paz. Nunca ha dicho los términos de la rendición, ha dicho los términos de la paz. Pero claro, luego llegan las primeras 24 horas, descubre que esto era prácticamente imposible negociarlo. Y dice, no, en el momento en que yo me reúna con Vladimir Putin, lo mire a la cara y hable con él, negociaremos la paz. Se reunió con Vladimir Putin finalmente, después de dar muchas vueltas, el 14 de agosto, fueron, volvieron, vinieron, y Putin no se ha movido de sus exigencias, pero Ucrania tampoco se puede mover de sus exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Y entonces, claro, para poder explicarle la paz imperial, ¿por qué es una paz imperial? Hay que tener claro las exigencias. Las exigencias del lado ruso son que Ucrania debe entregar los territorios que Rusia reclama, no solo los que ocupa, sino los que reclama. Y aquí hay que recordar que Rusia creía
que la guerra duraría máximo 8 semanas. De hecho, los soldados en el morral de combate llevaban el uniforme de gala para el desfile el día de la celebración del Día de la Victoria en mayo, pues no fue así. No hubo un desfile de la victoria, no hubo una rendición rápida, y a diferencia de lo que pasó en 2014, los militares ucranianos no se rindieron. Debo decir que incluso en contra de las perspectivas que la Casa Blanca tenía. La Casa Blanca consideraba que los ucranianos no aguantarían más de 3 meses de combate. De hecho, cuando escribí el primer libro, que se llama Guerra en Ucrania, yo lo escribí a toda velocidad durante los 2 primeros meses de la guerra. Todos los días escribía, todos los días me levantaba entre 3 y 4 de la mañana a escribir, a mirar las noticias, porque dije, se me va a acabar la guerra, se me va a acabar la guerra. No, pero no se me acabó la guerra. El libro se publicó finalmente a mediados del año 2022 y la guerra no se acabó. No solo no se acabó, sino que sorprendentemente los ucranianos siguieron resistiendo con armamento básicamente soviético, y esto es muy interesante. El primer armamento que llega de los norteamericanos, que parecía nuevo, eran los HIMARS, estas capacidades móviles de bombardeo, para ponérselos en términos simples, una especie de cañones móviles de alcance de 80 a 100 metros. Era el primer armamento nuevo que llegaba, a pesar de los grandes titulares de Biden, etcétera, etcétera. Y de hecho Biden y Kamala Harris le habían pedido a Volodymyr Zelensky y en ese momento a Dmytro Kuleba, que era el canciller ucraniano, que salieran de Ucrania y montaran un gobierno en el exilio y una guerrilla para resistir a los rusos. Pero resulta que ellos se quedaron. De hecho, es muy elocuente la imagen de Volodymyr Zelensky, la primera noche que manda un video desde su celular a todos los ucranianos de la opinión pública para decir, aquí estoy, y se queda en el Palacio Presidencial con su familia y sus hijos adolescentes y permanece desde ese momento en la guerra. Claro, me estoy desviando. Porque es una paz imperial, es que todos esos detalles son muy emocionantes. Y resulta que es una paz imperial porque los rusos que exigen que Ucrania entregue entonces los territorios, los que exige, no solamente los que tiene ocupados militarmente, que Ucrania no tenga derecho a decidir a qué alianzas internacionales pertenece, eso incluye la OTAN, e incluso la Unión Europea. Por lo de la Unión Europea fue quien arrancó todo el conflicto en 2014, que Ucrania tiene que tener un ejército solo para combatir las amenazas internas de la criminalidad, pero no la defensa internacional. Es decir, para ponérselos en números, lo que ha dicho Nikolai Patrushev es que uno de los grandes asesores del Kremlin es que el ejército ucraniano no deberían ser más de 35.000 tropas. Si ustedes lo leen por el lado opuesto, eso quiere decir es tener una fuerza que pueda ser fácilmente aplastada por los rusos, y adicionalmente que se revisen los libros de historia de Ucrania y se vuelva a aprobar el ruso como idioma oficial de Ucrania. Del lado de Ucrania, obviamente estas consecuencias, estos asuntos son completamente inaceptables. ¿Por qué es una paz imperial? Porque para Donald Trump, pero sobre todo para Steve Witkoff, esas peticiones son razonables. No solo son razonables y además se podían resolver entregándole a los rusos los territorios orientales. Y obviamente para los ucranianos no solamente es que no se pueden entregar, porque además militarmente están las principales defensas del país en todos sus territorios, con las grandes fortalezas que se han construido, etcétera, sino que adicionalmente hay en juego un asunto muy importante, es cómo los ucranianos se ven a sí mismos. Hay que recordar, hay un libro que cito que es maravilloso, de un periodista italiano que se llama Andrea Nicastro, se llama El cerco a Mariupol, y termina contando, bueno, lo envían por error porque iban a enviar otro periodista, no recuerdo qué periódico es, creo que es un periódico de Milán, lo envían, el periodista que estaba destinado tuvo algún problema, envían a Andrea Nicastro va a Kiev y decide que va a pasar el fin de semana, o la semana que sigue la va a pasar en la playa y se va para Mariupol, y cuando está en Mariupol pues comienza el bombardeo, comienza el desembarco, comienza todo este montón de acciones militares, pero Nicastro, que está en el oriente del país, empieza a contar cómo los rusos, los ucranianos del oriente del país, que además en general eran rusófonos, empiezan a cambiar de posición. No quieren saber nada de Rusia, rompen con Rusia, y además cuando empiezan a descubrirse los crímenes en Bucha, en Irzium, en Irpin, y todo este montón de acciones, que es lo que rompe la primera ronda de negociaciones en Estambul, pues finalmente hay un cambio de posición. Es decir, están en contra de Rusia. Todo esto para decir que Donald Trump está negociando una paz imperial. Es decir, Rusia, Moscú,
y Washington negocian directamente entre ellos, deciden la repartición de los territorios, deciden qué estados se quedan en pie o qué estados no se quedan en pie, y esto desconociendo todo lo demás, incluso desconociendo un hecho que ya Tomás contaba ahora, que es fundamental, y es que desde que comienza la guerra, Finlandia y Suecia, y en el caso de Finlandia desde 1940, rompen la condición de neutralidad y deciden ingresar en la OTAN. No, exactamente no porque confíen en los rusos y saben lo que viene hacia adelante. Yo creo que ya te he hecho un interrogatorio en primer grado suficiente, pero no sé si alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle a Carlos. O sea, como ven, Carlos está dispuesto a explicar todo lo que le pregunte. Sí. Hola, pues muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante escuchar el conversatorio. Muy interesante, Tomás, lo que has dicho. Espero que Sofía y Sarita no te odien, porque ha sido valioso. Y gracias, Carlos, por el libro. Creo que ha sido un placer leerlo. Igual coincido con que la parte del conflicto de Oriente Medio es espectacular y muy ilustrador. Yo quería volver de pronto en esa misma pregunta sobre la paz imperial. Pensando un poco qué significa una guerra mundial en el siglo XXI y cómo la globalización puede tener un impacto y cómo siento que a veces las redes sociales incluso pueden ser un agente más dentro de ese conflicto. ¿Cómo se llega a una paz? Y es que en la página 131 tienes una pregunta espectacular que dice cómo Putin no sabe cómo terminar esta guerra. ¿Quién sabe cómo terminar esta guerra? Y pienso como en las experiencias que hemos tenido en los conflictos mundiales del siglo XX, en el Tratado de Paz de Sudáfrica, en el Tratado de Paz incluso en Colombia, cómo se puede construir una paz. Y esta es una pregunta un poco que quisiera más bien como que fuera como la apertura a un diálogo, porque pues no hay respuesta total. Y otra cosa que me queda ahí como una inquietud un poco personal, y es que cuando inicia esta guerra, como que Ucrania toma la decisión de sacar a las mujeres del territorio. Yo quisiera saber qué impacto tiene esto, como cuando se analiza la guerra desde una perspectiva de género, esta división, y sobre todo si esta llegada masiva de mujeres ucranianas a Europa tiene alguna influencia en el discurso de la opinión pública, porque no lo veo. ¿Sabes? Y estaba revisando dos fuentes y como que quisiera saber si hay algún impacto. Y eso es. Y muchísimas gracias. Gracias, Camila. Tremendas preguntas. Creo que nos podríamos quedar un tiempo muy largo para responderlas. Hay varios aspectos. Voy a arrancar por el último, que me parece quizás no el más fácil, pero el que puedo responder más fácilmente desde el punto de vista de lo que los ucranianos han explicado. ¿Por qué sacar a las mujeres de Ucrania? ¿Por qué sacar a los menores de edad? ¿Por qué no todavía hoy? ¿Por qué no cuando el ejército ucraniano tiene serios problemas de reclutamiento de soldados? ¿Por qué no reclutar a hombres menores de 27 años? Estoy diciendo hombres, no estoy diciendo ni muchachos, ni niños, ni nada parecido. Por una razón que el Ministerio del Interior de Ucrania ha explicado con claridad. Ucrania se encuentra en un límite de sobrevivencia demográfica muy seria frente a Rusia, que a pesar de la pérdida de población que haya tenido con respecto a la Unión Soviética, sigue teniendo una población realmente muy grande. De hecho, Putin tiene la posibilidad de seguir reclutando. La declaración de ayer es que Putin dijo que hay en en Ucrania hoy más de 720.000 tropas rusas en combate en suelo ucraniano. Si eso es cierto, que habría que comprobarlo, esto digamos requiere una serie de comprobaciones de datos, uso de fuentes independientes, que vayan periodistas de guerra y lo comprueben, cosa que es muy difícil comprobar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 720.000 rusos, muy difícil contarlos, pero digamos que si esa declaración fuera cierta, esto frente a las exhaustas 130.000 tropas ucranianas lo hace todavía mucho más difícil. Es decir, para Ucrania hoy son, y discúlpenme que lo diga de esta manera, más sacrificables todos los hombres por encima de 30 años, a la edad que sea. De hecho, hay una participación muy importante de hombres por encima de los 55 a los 75 años, por ejemplo, en los combates o en las zonas de soporte o cosas parecidas.
porque justamente lo que están buscando es que haya una población que pueda mantener el crecimiento demográfico a futuro. Entonces, claro, entre otras, hay una condición de evitar que los hombres más jóvenes vayan a la guerra para poder mantener el crecimiento demográfico, que las mujeres con los niños salgan del territorio y luego puedan ser reincorporadas. De hecho, ha habido un flujo y un contraflujo, una salida inicial de más de 8.500.000 refugiados ucranianos por primera vez en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, también una experiencia traumática para los europeos, y luego han ido retornando entre 3 y 4 millones de ucranianos, también en una situación bien compleja de cómo retornan. Entonces ahí hay un primer momento que es muy complicado. Ahora, yo quiero destacar que hay una participación muy importante de mujeres soldados ucranianas en el ejército. Hay batallones de mujeres que pertenecen a movimientos feministas que hacen parte de batallones que solo son mujeres y que van al frente y luchan en zonas de combate realmente muy densas, cosa que además a los rusos les ofende que los combatan mujeres. Entre otros porque para los rusos las mujeres tienen un papel secundario en asuntos como la guerra o cosas parecidas, y esto juega un papel muy importante y está asociado a otra discusión clara entre diferencias que lo dice Masha Gessen, lo cuenta con un detalle espectacular, es la diferencia frente a los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo, o la legalidad o la ilegalidad de la homosexualidad. En Ucrania la homosexualidad no es un problema, digamos, jurídico, no es un problema legal. En Rusia sí es todo un problema legal, pero además un problema moral, como decía Tomás ahora, es un problema legal y religioso. En Ucrania no. Entonces, claro, esto además explica que hay un batallón de mujeres feministas que van a la guerra y están en la guerra y enrolan más mujeres. En Rusia eso es absolutamente ofensivo y digamos, confrontador. Me salvo de la última parte de tu pregunta, Camila. La otra es todavía mucho más compleja. Esta es una guerra que marca una complejidad sin igual, está rompiendo, y esto lo explicó con mucho detalle en una entrevista en la revista The Economist, el excomandante Valery Zaluzhny, que había sido el que, digamos, inició la guerra y mantuvo la guerra, el ritmo de la guerra hasta el año pasado. Y Zaluzhny en algún momento explicó que la guerra se había estancado porque prácticamente los dos bandos tenían la misma tecnología. Pero claro, esto hace que habría que entender que estamos peleando una guerra con tres hitos tecnológicos. La Primera Guerra Mundial, trincheras. Segunda Guerra Mundial, aviones y tanques de guerra. Tercer momento, drones, inteligencia artificial y robotización e información en tiempo real, que cambia completamente la condición de la guerra. Los tanques de guerra, muchos dicen, no, es que no sirven, son irrenunciables, pero son altamente vulnerables a los drones. Las trincheras, y esto es increíble porque además prácticamente nadie, a excepción de la guerra en Afganistán, creía que iban a volver las guerras de trincheras. Pues estamos en una guerra de trincheras exacta. Incluso si ustedes miran la trinchera defensiva de Rusia en los territorios orientales, tiene unas semejanzas con las trincheras de la Primera y Segunda Guerra Mundial que son increíbles. El mejor amigo, decía hace un poco en una entrevista a un sargento de Ucrania, su mejor amiga en la guerra es la pala. Y es la pala con la que cava la trinchera y con la que buscan los lugares para refugiarse o ir al combate o asaltar a los enemigos. Y los drones, todo tipo de drones de observación, drones de vigilancia, drones de señuelos, drones de bombardeo o drones de ataque, donde además resulta una experiencia absolutamente, ¿cómo se dice?, distópica, este asunto de unidades de infantería perseguidos por drones de bombardeo y a su vez lo mismo hacen con los contrarios, de forma tal que ha sido una cosa brutal, hasta el punto, por ejemplo, que no se podría entender con la combinación de estas tecnologías una batalla como la batalla de Bakhmut entre septiembre de 2022 y más o menos abril de 2023, en el que murieron alrededor de 36.000 tropas de ambos bandos, principalmente rusos, de una forma de carnicería absolutamente impresionante. Esto hace que cada lugar es un lugar de combate, y esto también trae una consecuencia muy importante sobre los medios de comunicación y la manera de informar. Es decir, aquí uno de los problemas que yo experimenté o que he experimentado frente a este tipo de conflictos es al día de hoy, comparado con hace 20 años, es la abundancia de información, la abundancia de fuentes, pero resulta que no todas las fuentes ni toda la información es creíble, porque hay un problema de fondo, es qué tipo de información me es creíble frente a problemas de comprobación de datos, de confrontación de datos, de verificación de datos y cómo se pueden comprobar. Y esto hace que finalmente
En el caso del periodismo, solo los periódicos con mayor trayectoria, independiente de su postura política, donde los periodistas se juegan día a día su credibilidad y se juegan la necesidad de demostrar los hechos y los datos, resultan ser mucho más confiables. Y luego esto hay que combinarlo con una serie de centros expertos de análisis, de gente que tiene observadores en el terreno. Y aquí se derriba además uno de los mitos más importantes. Muchos creen que con ir al frente y hacer 3 entrevistas ya captó una imagen de la guerra, pero es una guerra tan amplia, tan complicada, con una serie de medios de comunicación y redes sociales tan amplia que es casi imposible captar una imagen de la guerra solo allí en esa percepción parcial. Esto hace que estamos frente a mecanismos de confrontación de todo estilo, muy complejos, donde la verificación resulta ser muy difícil. Qué bueno. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, Carlos? Pregúntenle, que está inspirado, o sea que es un buen momento para... Gracias. Bueno, yo creo que puede que salga un poco de contexto, pero sí me gustaría saber si detrás, digamos, de la guerra, geográficamente hablando, existe algún tipo de relación que estemos percibiendo o que incluso, como lo menciona el libro, tal vez sea invisible, pero que tenga que ver con el conflicto que se está posiblemente avecinando entre los Estados Unidos y aquí nuestro vecino Venezuela. ¿Qué posible efecto geopolítico, y lo relaciono, digamos, como con el concepto del imperialismo, puede llegar a tener el que los Estados Unidos intervenga en Latinoamérica y por el otro lado, digamos, tengamos a Rusia justamente en el conflicto con Ucrania? Esa es una muy buena pregunta por una razón, y es que hace parte de lo de la paz imperial y tiene que ver con lo de las esferas de influencia. Desde que Donald Trump llegó al poder, lo que está intentando establecer es un asunto de esfera de influencia, no de derecho internacional como lo hemos conocido de la Segunda Guerra Mundial ahora. Es decir, para los Estados Unidos es su esfera de influencia donde reclama Groenlandia, reclama Canadá, reclama Panamá, pero reclama además el derecho y la autoridad para intervenir en América Latina tal y como cree que podría hacerlo. Yo no, ni más me faltaba ir a defender a Nicolás Maduro, pero tampoco creo que Donald Trump tenga el derecho de intervenir a la fuerza para cambiar o no un régimen después de que además Estados Unidos ha fallado una y otra vez frente a América Latina y frente a muchas otras cosas. En una serie de condiciones pues, que sería muy largo responder. Y en este sentido, ahí es donde se entiende lo transaccional también de lo no visible, por ejemplo, de Steve Witkoff. Ucrania es rusa, América es nuestra. Y es toda la discusión. Si ustedes miran lo que está pasando con Dinamarca, Estados Unidos y Dinamarca están prácticamente en condición de ruptura de relaciones. Ayer y antier hubo ejercicios militares en Dinamarca de defensa de Groenlandia sin las fuerzas de los Estados Unidos, sin contar con la inteligencia de Estados Unidos y sin información a los Estados Unidos. Es una condición de ruptura realmente. Pero además deben recordar que es que Venezuela junto con Cuba y Nicaragua son parte del triángulo de influencia estratégica de la Rusia contemporánea, reactivado desde que Vladimir Putin llegó al poder. Entonces, claro, en ese contexto hay una condición de qué es lo que transamos, cómo lo transamos. Entonces, yo puedo aceptar que usted se quede con Ucrania, pero además, a cambio, usted además no interviene en América. Pero además es que Rusia tampoco tiene cómo intervenir el día de hoy. No fue capaz de salvar a Bashar al-Assad, de derrocarlo. Los iraníes tampoco tienen cómo intervenir y los chinos no están interesados en una confrontación directa de ese estilo. Esto hace que ahí hay un ámbito de renovación de la concepción imperial muy importante en el sentido de cómo se proyecta el reordenamiento geopolítico global. Bueno, así. Bueno, Sonia, es que me pones en una condición de sacar la bola de cristal que me es muy difícil adivinar qué va a pasar, sobre todo por las consecuencias internas en la política interna que está teniendo el gobierno de Donald Trump. Es muy, muy difícil sacar la bola de cristal y decir, y aquí va a pasar. Yo eso lo veo muy complicado, entre otros porque los demócratas están completamente perdidos.
el libro The Original Sin, El pecado original, en la campaña presidencial del año pasado, demuestra que los demócratas no tenían capacidad de confrontarse a Donald Trump y están perdidos. Pero más allá de eso, es que los Estados Unidos han llegado a un punto de aislacionismo que no arranca con Donald Trump, que también venía desde Bill Clinton, había pasado por Barack Obama, a pesar de una especie de neointervencionismo de George Bush hijo. Pero los Estados Unidos están en una posición de retirarse, de aislarse, de separarse de un montón de cosas, de relaciones internacionales. Y el que llegue, demócrata o republicano, si tiene la idea de reconstruir la influencia global, le va a tocar muy difícil, porque además Donald Trump está rompiendo de forma tal las alianzas internacionales, no solo militares o de defensa o de política, sino incluso comerciales, que los aliados consideran hoy a Estados Unidos un país completamente no confiable, inestable y alterador de las relaciones. El ejemplo de lo que yo digo allí es, que tomarlo resaltado ahora, es el caso de la India. Bueno, ¿qué hacemos con la India? Es siempre un país con una posición bisagra entre Rusia y el mundo occidental, pero que además había venido con crecientes y importantísimas relaciones para el mundo occidental y específicamente para los Estados Unidos. Pues bien, el consenso entre muchos observadores es que lo que ha hecho Donald Trump es arrojar a la India en manos de China, que fue lo que pasó hace 15 días con la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde India pues, prácticamente se desmarca y empieza a moverse hacia otro lado. Creo que los Estados Unidos están entrando en una situación muy difícil. Creo que, y subrayo la idea de Tomás ahora, estamos viendo en vivo y en directo el suicidio de un imperio, cosa que es muy excitante también porque es en televisión donde el imperio se suicida, aunque file a los europeos como los niños del kinder, que hay que decirles qué van a hacer, pero luego lo que sucedió alrededor del desfile del 3 de septiembre fue muy interesante. Xi Jinping, y esto corrobora además lo de la alianza, Xi Jinping marchaba al lado de Kim Jong-un y Vladimir Putin, y detrás iba Alexander Lukashenko y otra serie de gobiernos y aliados, mientras que Donald Trump escribía tweets diciendo, o X, o como se llama esa cosa ahora, escribiendo diciendo, están conspirando contra los Estados Unidos, conspiran contra mí, se reunieron contra mí. Puede que sí, puede que no, muy seguramente sí. Pero lo que eso demuestra es que cambió el equilibrio y la balanza del poder. Una última pregunta, por favor. Bueno, profe, el 10 de septiembre en Parkowa fue derribado un dron por la defensa polaca de Polonia. Y ahorita hubo una reunión, y lo acabas de tomar, yo dije me lo va a quitar, entre Xi Jinping, Kim Jong-un, y esto, el tema este del dron alerta la seguridad de la OTAN, el seno de la OTAN, ¿no? De una vez se dispara. La Unión Europea también está tratando de sacar también una fuerza, ¿no? Mi pregunta es, ¿está en capacidad la OTAN de contrarrestar estas potencias, esta reunión que tuvo, que es una reunión entre tres grandes, China, Rusia y Corea del Norte? ¿Tiene suficiente la OTAN? ¿Se enfrentaría o ahí se uniría con la Unión Europea, que también quiere sacar una carrera armamentista, ¿no? Grande? Gracias. Pues la Unión Europea y la OTAN de alguna manera son organizaciones complementarias, similares, están una entre otra y van en esa condición. La guerra en Ucrania ha mostrado algo que es muy impresionante. El año pasado, según las cuentas oficiales, Rusia produjo más de 1.200.000 rondas de municiones, mientras que todos los países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, produjo menos de 350.000 rondas de municiones. Si ustedes recuerdan, entre otros, los Estados Unidos en algún momento dejó de entregar HIMARS a los ucranianos porque tenía un stock como de 85 y ya había entregado como 40 y bueno, se quedaron sin producción y volver a arrancar a producir. Y entre otras, Estados Unidos había entregado un montón de armamento, muy viejo armamento, incluso de los años 60, a Ucrania, pero luego cambiaron los arsenales, se acabaron y ahora estamos en una carrera de renovación de armamentos con tecnologías completamente modernas. Pero el problema de la OTAN es que mientras que de un lado hay un ejército imperial fuerte,
los rusos, aunque no le hayan ganado a los ucranianos, y esto es muy importante, y aunque detrás está el tema de las armas nucleares, que es una crítica que Tomás me ha hecho en privado, porque no hablo de las armas nucleares, que no ha jugado este contexto de la guerra, que son fáciles de acabar la guerra, lo cierto es que la OTAN tiene serios problemas operativos. Poner más de 30 ejércitos a funcionar en serio frente a una defensa es bastante difícil. Si usted mira lo que pasó frente al dron en Polonia, el dron en Polonia no fue una equivocación, no es como Donald Trump que quiere perdonarle todos las ¿cómo se dice? Piruetas a Vladimir Putin. Dijo, no, es que posiblemente fue un error. No, eso no fue un error, eran unos drones señuelos, fueron 19 drones señuelos y hay restos de unos misiles, que no se ha aclarado todavía si hubo misiles o no, pero eran también señuelos para ver justamente cómo actuaban las defensas antiaéreas de la OTAN, dónde estaban los radares, cómo actuaban los radares, y aunque hubo una reacción militar, digamos, inicial, inmediata, táctica, en realidad la reunión estratégica todavía no ha sucedido. O sea, al día de hoy no se ha producido la reunión del mando estratégico de la OTAN para decir qué van a hacer frente a los drones. Esto lo que muestra es que de entrada Rusia tiene una ventaja de acción frente a la incapacidad de reacción de la OTAN. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la Editorial Planeta por haber apostado por este libro. Quiero agradecerle a mi amigo Alberto Sánchez por nuestro libro, Alberto. Quiero agradecerle a Andrés Grillo por haber hecho un trabajo detallado de la lectura, de la edición y obviamente pues toda la corrección que me dejó bastante impresionado. Muchas gracias, muy amables.